están, amigos y amigas? Gracias por acompañarnos en las clases que vamos difundiendo día a día. Su preferencia y apoyo nos alientan a continuar transmitiendo nuestros conocimientos. El día de hoy continuaremos resolviendo ejercicios aplicando el método de la transformada inversa y describiremos también el método de aceptación-rechazo. Veremos la aplicación de este método en la resolución de distintos ejercicios. El enfoque para generar variables aleatorias de la transformación inversa podría llamarse directo, en el sentido de que trata directamente con la distribución o variable aleatoria deseada. La aceptación-rechazo es el método menos directo en su enfoque y puede ser útil cuando los métodos directos fallan o son ineficaces. Nuestra discusión es para el caso continuo, donde queremos generar variables con función de distribución acumulada y función de densidad. Así que ¡comencemos! El siguiente ejercicio nos pide generar por el método de la transformada inversa números al azar que sigan la siguiente distribución de probabilidad. El ejercicio nos proporciona una gráfica y en base a ella es que tenemos que primeramente hallar sus funciones de distribución de probabilidad. Lo primero que hacemos es identificar los puntos de intersección de cada uno de los tramos de las rectas. Para el primer tramo, el primer punto tendrá las coordenadas 0 y 5 cuartos. Su segundo punto será 1 en X y 1 cuarto en Y. Y el tercer punto del segundo tramo será 2 en X y 1 cuarto en Y. Entonces, para el tramo 1, comprendido entre 0 y 1, tendremos los siguientes puntos con sus respectivas coordenadas. Para el tramo 2, lo propio, tenemos los puntos y sus respectivas coordenadas. Aplicando la ecuación de la pendiente y la ecuación de la recta punto pendiente, podemos hallar el valor de la ecuación, que para el primer tramo será igual a menos x más 5 cuartos. Para el tramo 2, aplicando las mismas ecuaciones, obtenemos que y es igual a 1 cuarto. Por tanto, las funciones de distribución de probabilidad de f de x serán menos x más 5 cuartos para x mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1, y 1 cuarto para x mayores a 1 y menores o iguales a 2. Ahora, a continuación, se tienen que calcular los límites de esas dos distribuciones de probabilidad. Estos límites van a corresponder a los R que vamos a hallar a continuación. Para el primero lo integramos entre 0 y 1 y nos va a dar un resultado de 0,75. Para la segunda distribución de probabilidad lo integramos entre 1 y 2 y vamos a obtener un límite igual a 0,25. A continuación tenemos que hallar las funciones de distribución de probabilidad. Haciendo uso de la relación f de x igual a la integral desde menos infinito hasta x, se calcula las distribuciones acumuladas de cada uno de los tramos. Posteriormente, para el primer tramo, una vez hallada la distribución acumulada, se le iguala a R, y haciendo operaciones matemáticas y aplicando algunos artificios matemáticos, podemos hallar el valor de x. Para el segundo tramo, de la misma manera, sumando el primer tramo y calculando la integral del segundo tramo, obtenemos la distribución acumulada, la cual tendremos que igualar a R. A continuación, se tiene que despejar el valor de x mediante operaciones algebraicas, y con esto ya tendríamos nuestro generador de variables aleatorias con
los rangos definidos anteriormente. Ahora, si aplicamos el método de la transformada inversa para variables aleatorias discretas, tenemos lo siguiente. El ejercicio dice: si una urna contiene 100 pelotas, 10% de las cuales son verdes, 40% rojas y 50% amarillas, elabore un modelo de simulación del proceso de sacar al azar pelotas de la urna. Cada vez que se extrae una pelota y se anota su color, la devolvemos a la urna. Simule sacar 10 pelotas de la urna. Muestre los números que utilizó. Primero tenemos que construirnos una tabla que contenga las siguientes columnas. En la primera columna vamos a colocar las distribuciones de probabilidad. En la siguiente vamos a colocar las distribuciones acumuladas. En la tercera columna vamos a definir los rangos de los números aleatorios. Y por último, en la última columna vamos a colocar el respectivo color. Las distribuciones de probabilidad nos los da el ejercicio. Nos dice que el 10%, es decir, 0.10, son verdes. El 40%, es decir, el 0.4 son rojas, y el 50%, es decir, el 0.5 son amarillas. Calculamos las distribuciones acumuladas. Para la primera se repite la primera distribución de probabilidad. Para la segunda se suma la primera distribución acumulada más la primera distribución de probabilidad, y para la tercera se hace lo mismo. Los rangos de los números aleatorios se los determina de la siguiente manera. El primer rango va a estar comprendido desde 0 hasta la primera distribución acumulada. El segundo rango va a estar comprendido desde la primera distribución acumulada hasta la segunda distribución acumulada. El tercer rango va a estar comprendido desde la segunda distribución acumulada hasta 1. Los colores para el primer rango van a ser verde, para el segundo rojo y para el tercero amarillo. Posteriormente, con los números aleatorios que nos proporcionen, podemos calcular el color. Para la primera pelota extraída tenemos un número aleatorio de 0.26. Si buscamos el número aleatorio 0.26 en los rangos, vemos que corresponde al rango 2, cuyo color será rojo. Para la segunda pelota extraída, el número aleatorio es 0.42, cuyo color será rojo. Para la tercera pelota extraída, que es su número aleatorio 0.95, el color seleccionado será el amarillo. Ahora, si aplicamos la misma lógica para cada una de las pelotas que se van a extraer, los resultados serán bastante similares, de lo que podríamos llegar a la siguiente conclusión. De 10 pelotas extraídas, una es verde, 3 son rojas y 6 son amarillas. Método del rechazo. En cuanto a los generadores de variables aleatorias, se considera a von Neumann como su creador. A partir de muestras de distribuciones rectangulares, propone un método que publica en 1951 con el nombre de aceptación-rechazo. Empiezan ya en esta época a proliferar generadores específicos para distribuciones de forma que se acelere la generación de muestras. Este método consiste de los siguientes pasos. Primero, se tiene que generar dos números uniformes R1 y R2. Segundo, se debe determinar el valor de la variable aleatoria X de acuerdo a la relación lineal de R1, que va a ser X igual a A más B menos A por R1. Tercero, se tiene que evaluar la función de probabilidad en X igual a A más B menos A por R1. Cuarto, se tiene que evaluar la función de probabilidad en la siguiente relación: R2 menor o igual a F de A más B menos A por R1 multiplicado por 1 sobre M. Ahora, se utiliza a X igual a A más B menos A por R1,
si la respuesta es afirmativa, como un valor simulado de la variable aleatoria. De lo contrario, es necesario pasar nuevamente al paso 1 tantas veces como sea necesario. Apliquemos lo descrito en el siguiente ejemplo. El ejercicio nos dice generar números al azar que sigan la siguiente distribución de probabilidad: f de x igual a 2x siempre que x sea mayor que 0 y menor o igual a 1. Su representación gráfica es la descrita en la figura. Aplicando el primer paso 1, tenemos que generar dos números uniformes. Estos números pueden ser generados haciendo uso de cualquier método congruencial. El paso 2 nos dice determinar el valor de la variable aleatoria x en base a la relación que nos proporciona. Si a es igual a 0, b igual a 1 y m igual a 2, entonces obtenemos que x es igual a R1. El paso 3 nos pide evaluar la función de probabilidad. Si reemplazamos el valor de x en la función de distribución original, obtenemos f de x igual a 2 por R1. El paso 4 nos pide evaluar la función de probabilidad en la relación siguiente. R2 tiene que ser menor o igual a f de a más b menos a por R1 por 1 sobre m, donde m se lo puede calcular con la primera derivada. Si reemplazamos los valores del ejercicio, obtenemos que R2 es menor que R1. Por tanto, x es un valor simulado de la variable aleatoria. Para una distribución triangular, el proceso sería el siguiente. El ejercicio dice: se desea generar números al azar que sigan la siguiente distribución de probabilidad. F de x va a ser igual a 2 por x menos a sobre c menos a por b menos a, siempre que x sea mayor o igual a y menor o igual a b. Y va a ser menos 2 por x menos c sobre c menos a por b menos a, siempre y cuando x sea mayor o igual que b y menor o igual que c. Para esta distribución de probabilidad, m va a ser igual a 2 sobre c menos a. Sin embargo, esta distribución está compuesta de dos funciones, una válida en el rango comprendido entre a y b y la otra válida en el rango comprendido entre b y c. Por consiguiente, los pasos necesarios para simular esta distribución por el método del rechazo serían los siguientes. Primero, se tiene que generar R1 y R2. Segundo, se tiene que calcular x igual a a más c menos a por R1. Tercero, se tiene que hacer la siguiente pregunta: ¿x es menor que b? Si la respuesta es afirmativa, f de x sería 2 por R1 sobre b menos a. Por el contrario, si la respuesta es negativa, f de x sería igual a 2 por 1 menos R1 sobre c menos b. Cuarto paso, ¿es R2 menor que f de x por c menos a sobre 2? Si la respuesta es afirmativa, entonces x se considera como un valor simulado de la variable aleatoria. De lo contrario, se requiere regresar al paso 1 tantas veces como sea necesario. Apliquemos lo visto a la resolución del siguiente ejercicio. Nos proporcionan una gráfica de la cual previamente tendremos que identificar sus respectivos puntos de intersección. Si hacemos eso, obtenemos que el primer punto va a tener las coordenadas 0 y 3/4. Su siguiente punto va a ser 1 y 3/4 en y. El tercer punto va a tener las coordenadas 5/3 en x y 0 en y. Con estos tramos identificados podríamos obtener los siguientes puntos: el punto 1 y el punto 2 para el tramo 1, que va a ser 0 y 3/4, punto 2, 1 y 3/4. Aplicando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, obtenemos que y va a ser igual a 3/4.
Para el tramo 2 tenemos el punto 1 y el punto 2. Aplicando las coordenadas de estos puntos en la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, vamos a obtener que y va a ser igual a 15 octavos menos 9 octavos de x. Por tanto, nuestras distribuciones de probabilidades van a ser 3 cuartos si x está comprendido entre 0 y 1 y 15 octavos menos 9 octavos de x si x está comprendido entre 1 y 5 tercios. Posteriormente tenemos que aplicar los pasos del método de aceptación-rechazo. El paso 1, generar dos números aleatorios R1 y R2. Paso 2, con A igual a 0, B igual a 5 tercios y un M igual a 3 cuartos, reemplazamos en la ecuación lineal y obtenemos que x es igual a 5 tercios de R1. El paso 3, nos preguntamos si x es menor a 1. Si es afirmativo, entonces f de x va a ser 3 cuartos. Si es negativo, f de x va a ser igual a 15 octavos menos 15 octavos por R1. El paso 4, vemos si se cumple la relación de R2. Si es afirmativo, entonces x igual a más b menos a por R1 se va a considerar como un valor simulado de la variable aleatoria. Si es negativo, se regresa al paso 1.
Preview. Preview.
en la próxima clase veremos el siguiente contenido. Después de haber explicado el método de la transformada inversa y el método de aceptación-rechazo, pasaremos a describir el procedimiento que utiliza el método de composición. Amigos, finalizamos por hoy nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes darles un consejo. Todo error deja una enseñanza. Toda enseñanza deja una experiencia. Y toda experiencia deja una huella. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. ¡Hasta pronto!